Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. 0-0 entre Milan, 0-0 entre el Sport Upona y Real Madrid. Este quinto partido en la tarde de hoy es el penúltimo partido en la jornada y todavía 0-0 hasta aquí. No hay cambio, creo que en el primer tiempo ya hizo uno el Sport Upona, pero ya después de eso no hay cambio, Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto. Bien, señoras, señores, segundo tiempo en marcha. Tiene esta posibilidad Franco, tiene posibilidad Real Madrid. Tiro libre, atención, Franco que le pega en la barrera. Atención, sigue el peligro. Ahora sí, saca la defensa. Lorenzo Velázquez, atención, prueba al arco. Cima del horizontal, aquí probó Rogelio Armoa. Sí, probó ahí Armoa, pero pasó arriba esa pelota. Primera llegada, primer ataque de este segundo tiempo el equipo de Real Madrid. Habrá salida para el conjunto de Upona. Va a salir desde el fondo. El arquero que deja a Tomás Mascareño. Arriba ese esférico. Hubo falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre, sí señor. Corresponde para el conjunto de Upona. Ayer recuperamos totalmente la señal, que estábamos teniendo esa dificultad de la señal. Pero ya estamos de vuelta con la señal, con la disculpa del caso también. Tuvimos un pequeño corte ahí por la falta de cobertura, Gilberto Brite, en la Así señal. Es. Por el tema de la señal, eso siempre hay problemas. Sabemos bien que en la zona es complicado el tema de la señal y por ende tuvimos un corte, pero no se preocupe porque tenemos todo grabado, toda la jugada. Y pedimos disculpas a la gente por ese lado. Tuvimos un corte de señal y ya ahora recuperamos totalmente. Blas Antonio. Tal cual, Gilberto. Habrá salida, corresponde para el conjunto de Real Madrid. Rogelio Armoa, justamente el encargado de los laterales por la zona izquierda. Así es. Y ella escapa de la posibilidad de nosotros, Blas Antonio, el tema de la señal y Sí, por sí, eso totalmente. siempre tenemos problemas, pero pedimos disculpas a la gente también. Seguramente no va a comprender. Falta. Bueno, falta y la amonestación para Abraham Caje, Gilberto. Sí, señor. Tarjeta amarilla para el 26, Caje, para Real Madrid. La primera del partido, creo, ¿verdad? Me parece que sí, Sí, el creo que primer sí. amonestado. Sí. Un partido bastante tranquilo hasta aquí, Gilberto. Hasta aquí tranquilo. Sí, no hay protesta ni nada, así que tranquilo por aquí. Habrá tiro libre, corresponde para el conjunto albiceleste. Para cumplir está el jugador Rubén López. Ya juega en forma corta. Jugada preparada por parte del conjunto de Upona. Centro. Saca la defensa. El rebote va a complementar Abraham Caje. Pica Franco. Ahí está Franco. Sale primero Mascareño con golpe de cabeza. Saca un costado. Vamos a ver si es que sale. No. Ahora sí. Va saliendo de a poco. Libardi con el esférico. Ahora Abogado. Abogado para el conjunto real. Va Abogado. Pisa la pelota y después ya pierde. Pero después se dice que hubo falta el juez. Entonces va a ser tiro libre para Upona. Va a ser tiro libre para el equipo albiceleste. Salida para el equipo del Sport Upona. Fue falta de Abogado, creo. Sí. Falta de Abogado. Así es. Entonces va a ser salida para el equipo del Sport Upona. Ahí ya sale con un pelotazo largo. Ahí está Abogado. Retrocede el pase. El balón para el jugador Rogelio Armoa. Rogelio adelanta el esférico. Para Abogado. Caje ahora. Parece Franco. Pone el físico. El jugador Franco. Golpe de taco espectacular. Deja para Abogado. El centro. Segundo poste. Entra Portillo. Atención. Está para el gol en este caso. El jugador. El remate. Fue de Libardi. Termina en las manos del portero que va a preparar la salida. Impresionante, un ataque importante acá del Real Madrid, que nos supieron trabajar bien los muchachos. Mirá que si hacía bien, tranquilamente podía venir el primero para el equipo Real Madrid, pero desperdiciaron la ocasión. Va a Upona, señores. Termina sacando el guardameta Ayala. Rebote queda para el jugador. En este caso el otro Ayala. Este es Freddy, el árbitro que para las acciones. Porque está sentido Lorenzo Velázquez.
tras esa acción con el guardameta, termina Sí, en el piso el número 19. él le dio uno el portero por la jugada misma y va a ser salida para el equipo del Real Madrid. Allá le ingresó por el jugador, se me fue el apellido del primer tiempo, Ibarra. Sí. A ver, ¿por qué tarjeta pide los muchachos? Amonestación para el arquero Gilberto. Pero ¿por qué? Se quejó una Sí. jugada casual. Sí, y eso, no sé, por la presión ahí se reclama y bueno, el árbitro le sacó la amarilla, creo que no. Sí, porque no fue una tiene jugada explicación. casual, un choque casual de jugador y delantero. Sí, fue contra el portero justamente que Sí. despejó y después termina el impacto con el atacante. Así es. Bueno, no entendí acá la tarjeta del juez. Bueno, termina sacando la amarilla para el guardameta. Ahora sí, 4 metros dice para la suelta. Ahora sí ya el partido continúa. Este es Paredes, baja con el muslo. Alcides Paredes, retrocede el pase para Villalba. Va Villalba. Caje, deja para Ayala, atención con ese remate. Sí, señor, quiso dejar a su compañero aquí el jugador Abraham Caje, termina ese balón quedando en esa oportunidad para Ayala, que no dudó, sacó el remate Gilberto Brites. Sí, probó ahí Ayala, pero pasó lejos de la portería. Se equivocó ahí Abraham Caje de dejar la pelota al rival. Bueno, señoras y señores, hay gol de Cerro Porteño Gilberto Brites, ¿eh? Gana 1-0 Zorro. Sí. Segundo tiempo del partido. 11 minutos, segundo tiempo, marca el gol el conjunto azulgrana. Aquí la pelota que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el representativo de Real Madrid, que ya lo cumple. Rubén Bogarín, golpe de cabeza, deja para Gómez. Tiene la pelota Milciades. Cubre la pelota Milciades Armoa. El esférico que, en este caso, pelota que sale a un costado. Y Milciades Gómez, en es este caso, ese era Gilberto, ¿eh? presión para Olimpia para mañana, Blas. Porque Olimpia Sí. tiene que sumar ya de a 3 para estar. Porque, mira, es el segundo partido. Perdió Libertad, no sumó de a 3. Olimpia no sumó el fin de semana pasado. Tiene que sumar ya de a 3. Cerro que está ganando sus 2 partidos. Y Guaraní también. Sí. Así que va a ser complicado para Bustos si nos suma de a 3 mañana. Totalmente, para no pisar, no perder la pisada justamente. De hasta aquí, Cerro Porteño y Luqueño son los punteros Sí. y Guaraní, ¿no? Guaraní que ganó su primer partido. Hoy también juega Guaraní. Ah, Mira que el técnico de Olimpia habla mucho, Blas. ujú. No sé si escuchaste su conferencia de prensa. Sí, sí. Dice que va a ganar el campeonato. Y esa es una presión aparte para él mismo porque está hablando por demás, creo. Ujú. Porque tampoco puedo decir que vas a ganar siempre los campeonatos, ¿verdad? Sí, bueno. Aquí la pelota que queda en poder del Portillo. Profundiza el pase, intersecta Mascareño para el cuadro de Upona. El balón que queda para Néstor Velázquez. Va Néstor, va Velázquez. Destapado aparece Mascareño, prefiere jugar hacia el costado derecho. Pelota para el jugador Villalba. Ahí está Villalba, amaga para pegar al arco. Prefiere jugar con Ayala, con Lorenzo. Deja atención el remate al arco, gol. ¡Gol! Del Sport Club Upona, señoras y señores. Lo hizo Pastor Ruiz, remate fuertísimo en el caño, hacia el caño izquierdo de Ayala. Upona pasa a ganar el partido 1-0. Lo hizo Ruiz 1-0. Ahí está el gol del Sport Upona con alma y vida. Pateó esa pelota. Ruiz mandó adentro. Gana 1-0 el equipo albiceleste. Ruiz no sé si ingresó este segundo tiempo o sí, ingresó este segundo tiempo. Ruiz y ya le dio ventaja a su equipo el albiceleste que está ganando ya 1-0 este segundo tiempo. Le dejaron patear al jugador Pastor Ruiz. A los 9 minutos. ¿A los cuántos, Gilberto? A los 9 minutos del segundo tiempo. A los 9. A los 9 hay suficiente tiempo para un posible reacción de Real. Sí. Pero hasta aquí un triunfazo para el equipo de Upona. Así es. Le rompió el arco al portero Ayala, el jugador Pastor Ruiz, que está ganando cómodamente 1-0 este segundo tiempo. Y vamos a ver cómo responde después de este gol el equipo de Real Madrid.
Momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Isidro, porque Libardi está lesionado. Sí. Ahí No sé le si va a retira. continuar o va a pedir cambio. Libardi. no va a continuar, No, ya se no prepara un creo. cambio, Gilberto, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver quién ingresa por Libardi. Hugo Garín. Hugo Garín entonces va a ingresar por Libardi. Ahí está. Por lesión se retira el jugador Libardi. Otro jugador que se retira por lesión, Elvio Libardi, dejó el campo de juego. Ya está Hugo Bogarín. Bueno, continúa el partido. Real Madrid, la posición del balón con Armoa. Sale Armoa, pierde 1-0 el cuadro real. Este es Rubén Bogarín. Pelota que queda para Gómez. Este es Portillo. El balón para Bogarín. Ayala en la marca. Continúa Bogarín. Gómez. Miguel Portillo. Levanta el centro. Aquí ya sale Ayala. Ayala para Uponá. Velázquez. Saca Abraham Caje. El balón que queda para el jugador mascareño. Otra vez Portillo. Juega en forma corta con Hugo Bogarín. Hugo para el otro Bogarín. Rubén baja con Gómez. Aparece Franco. Ya está adelantado Franco. Sí, quedó enganchado el jugador Franco, del delantero de Real Madrid. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Después de este partido vamos a estar haciendo un sorteo para todos los seguidores del Sport Uponá. Sí, señor. Gracias también por la confianza a la gente de Uponá que va a sortear a través de la transmisión de Pulso Sport Más. Velázquez. Ahí está Velázquez. Profundiza el pase. Está el segundo. Va Villalba. Encima del horizontal, señoras y señores. Intentó también aquí un sombrerito al portero. Termina errando el arco. Llegó muy bien acá Villalba. Tuvo el segundo, pero levantó la pelota, pero se levantó más que ese travesaño y juega fuera la pelota. Así es. Se pierde el segundo Uponá. Va a salir desde el fondo Ayala. Osmar Ayala. Ya saca esa pelota, queda para Bogarín. Ahí está Hugo, el que ingresó en este segundo tiempo. Pelota que va a quedar para Paredes. Este es Alcide. Pierde ante la presión por parte del cuadro de albiceleste. El balón que queda ya en poder del jugador Néstor Velázquez. Juega Velázquez. El balón para Miguel Villalba. Villalba deja para su compañero que estaba en posición de adelanto. Sí, señor. Quedó enganchado ahí el jugador. Bueno, 1-0 arriba. El equipo albiceleste está ganando su partido cómodamente. Mañana estaremos en vivo en la cancha del Club Cerro Verde haciendo la transmisión del partido del Sport Garantante Cerro Verde. Mañana vamos a estar haciendo la cobertura a través de Pulse Sport Más. Aquí tiene Mascareño. El balón que deja para el jugador Cuenca. Este juega con Néstor Velázquez. Ahora Ayala. Ayala para Néstor. Evita que esa pelota salga afuera. Ya juega con Ayala. Ahí está Freddy. Ahora recupera Real con Bogarín. Ahora Franco. Tiene Carlos Franco. Juega forma corta con Milciades Armoa. Armoa para Hugo Bogarín. Caje, Bogarín, Bogado. Empieza a tocar también Real. Busca el empate. Va Portillo. Centro muy cerrado. Termina lejos afuera. Va a ser salida, corresponde saque de portería para el cuadro del Sport Club Uponá, que está ganando 1-0 el partido. Ahí está el guardameta, Erico Areco. Ya sale jugando el equipo de Uponá. El balón que queda en poder de Paredes. Ayala. Va teniendo la pelota del conjunto de Real Madrid, que va a salir jugando. Así es, va a salir jugando el equipo de Real Madrid. Está ganando el equipo albiceleste 1-0. Resultado que con este estará en la punta el equipo de el Sport Uponá, porque suma de a 3. Estará ganando. O sea, gana este partido. Si se termina de esta manera, va a ser el puntero de la fecha 9.
si se termina así este resultado aquí en la cancha del Club San Isidro. Estamos en vivo a través de Pulso Sport Más, haciendo la transmisión de esta categoría senior, fecha 9 del campeonato. Saludando a toda la gente que está al otro lado siempre viendo y siguiendo el partido. Está ganando el equipo de Luis Celeste por 1-0. Y va con todo en busca del empate Real Madrid, señoras y señores. Aquí gana el servicio de esquina. Habrá córner, habrá pelota detenida. Posibilidad para el cuadro de Real para emparejar el partido. Este compromiso que lo está ganando Upona 1-0 con el gol de Pastor Ruiz. Ahí está el centro. Arriba la pelota ya salió, dice. Tomó una comba que termina saliendo. Y bueno, también otorga esta pausa para la hidratación correspondiente, Gilberto Brites. Así es, minuto de hidratación. 15 minutos del segundo tiempo. Está ganando el equipo de el Sport Upona cómodamente 1-0. Hasta aquí. Poca llegada a Real Madrid. Así va a ser difícil que Real Madrid pueda empatar este partido. Hoy no le sale tanto al equipo de Real Madrid. Si siempre es equipo que pelea, siempre busca, siempre marca goles. Hoy no le sale una al equipo de Real Madrid. En la fecha anterior no sé si ganó o salió empate. El Real Madrid ganó 1-0, creo, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Real Madrid. No sumó las 3, eso es lo que... No, pero más adelante vamos a estar viendo ya la tabla de puntuación hasta aquí. 5 goles en 5 partidos, Blas. 5 goles en 5 partidos. Poco todavía. Así es. Hoy más, y que el fin de la fecha anterior fue 4 nada más. Hoy fue más. Y hay un partido todavía. Hay un partido todavía. Hay que ver qué pasa en ese también. Arsenal y 15 de agosto después de este partido. Va a ser la última en la jornada de hoy. El sábado 12 de julio del año 2025. Estamos en vivo a través de Pulso Sport Más aquí en la cancha del Club Sport San Isidro. Fecha 9 del campeonato de la categoría senior. Y cada vez ya estamos más cerca también del sorteo que preparan la gente de Sí. Sport Club por una categoría senior, del sorteo de la camiseta. Después de este partido se va a hacer el sorteo y van a ver quién va a ser, quién lleva la casaca del equipo albiceleste. Vamos a ver quién va a ser el afortunado de la jornada de hoy. Así es, la gente que han adquirido su boleta seguramente ya estará atento también a las transmisiones. Bueno, aquí va a continuar el partido con esta salida para el representativo del conjunto albiceleste que está ganando 1-0 el partido con el golazo de Pastor Ruiz, Sí. que sacudió el arco prácticamente con un remate. Portería. Sí, una bomba Sí. para marcar el primero y el único. Pudo hacer el buen portero Sumar Ayala. Sí, señor. Aquí la pelota que sale afuera, lateral que corresponde para el equipo real que ya lo cumple. Servicio que queda para Franco, se cae Franco, reclama falta, el árbitro dice que no pasó nada. Saca como puede desde el fondo. Equipo de Upona. Falta, dice el juez. Sí. Va empujando, va con todo el equipo de Real Madrid, busca el empate. Con todo Real Madrid busca el empate, buscando la forma de llegar, y hasta aquí se le está negando el gol a Real Madrid. Franco dispuesto a tirar tiro libre para el conjunto de Real. Está 0-1 abajo, pierde 1-0, busca el empate. Va Franco. Atención el remate directo al arco. Erró la misma. Sí, señor. Se fue abriendo ese remate. Se abrió lejos de la portería de Areco. Esa pelota va a ser salida para el equipo de Real Madrid. El equipo de Sport Upona. Sí, Upona que va a salir desde el fondo. Pelota que va a sacar el conjunto albiceleste. Ahí ya saca con un pelotazo largo. Arriba ese esférico. Termina bajando. Caje. Pelota para el jugador Bogarín. Va Rubén. Ya ingresó también Estigarribia. Agrispino Estigarribia en el conjunto real. Va con todo. Real Madrid. Franco. Reclama. También falta aquí. Reclama Oxay la gente de Real Madrid. Sí, hubo ya posición de adelanto. Habrá salida para Real. Así es. Pidieron falta y ahora le dieron posición adelantada.
Pidió falta, no sé por qué, busqué pelota, creo. Se escuchó de acá. Pero pidió falta la gente del Real Madrid. Pero no pasa nada. Caje para cumplir. Más atrás le dicen a Abraham Caje. Habrá tiro libre. Indirecto corresponde para el cuadro de Real, que va directamente a cargar. Autoriza el juez. Pelotazo largo arriba, ese esférico. Muy pasado. No llegó Bogado, tampoco Franco. Estaba Gómez también. Nadie pudo llegar a ese esférico. Habrá salida para el conjunto de Upona, que va a salir jugando. Su portero, Erico Areco, va a preparar la salida. Ahí está, preparando la salida Areco, que está ganando 1-0 el equipo albiceleste. A los 9 minutos marcó el primero y el único Pastor Ruiz. El balón que sale afuera. Habrá lateral y lo va a cumplir. El jugador López ya lo hizo. Tazo largo. Va a la carga del equipo de Upona. Falta en ataque. Sí. A ver cuántos minutos. 21 de este segundo tiempo. Ya en la última parte del partido va a ser salida para el equipo de Real. Ya sale el cuadro Real Madrid. El tazo largo. Cuenca gana en las alturas. Queda para Néstor Velázquez. Va Néstor. Portillo en la marca. Palma ese balón y saca hacia aquel costado del campo de juego. El balón para Mascareño. Este es Ayala. Hugo Bogarín el que recupera. Sale Bogarín. Abraham Caje. Rubén Bogarín. Parece de vuelta. Jugador Hugo Bogarín. Recupera Upona con el jugador Villalba. Acelera Villalba. Gana la raya. Va Villalba. Va por el segundo. Sigue Villalba dentro del área. Atención, está Néstor. Remate de primera de Néstor Velázquez. Se le levantó. Llegó aquí Upona. Sí, llegó acá Upona. Villalba hizo todo ahí. Le dio la pelota a Néstor, pero Néstor mandó a jugar a la pelota. Por ende, no gritaste el segundo del Sport Upona. Ya sale Real. Con pelota dominada sale Gómez. Armoa deja para jugador Estigarribia. Agrispino. Bogarín. Aparece Rogelio Armoa. Saca con la pierna zurda el balón que lucha allí. O por el balón, Franco. Gómez se enreda. Ya está la marca de Néstor Velázquez. Sale Néstor. El balón que queda ya en poder de Gómez. Este es Estigarribia. González el que saca. Queda para Pastor Ruiz. El autor del único tanto hasta aquí. El balón para Mascareño. Está el segundo. Mascareño les pega. Bueno, le salió muy mal. Que termina ya en las manos del arquero Omar Ayala. Así es. Estuvo atento ahí Ayala. Quedó con esa pelota. Última parte del partido. Ya está por terminar el compromiso. Lo va a ganar Upona. Triunfazo también hasta aquí. A igual que el conjunto de San José, que había conseguido el triunfo también en esta fecha 9. Upona va a terminar puntero en la fecha 9. Exacto. Y lo puede dejar en tercer puesto al conjunto albirrojo. El segundo va a quedar el equipo de Milan. Y dependerá mucho de la diferencia de gol. Vamos a ver qué pasa después de eso. Sí, veremos eso entonces. Así es. Punto iguales entre Berendá y Milan, ¿no? Sí, así es. Y se va a contar ahí la diferencia de goles. Hoy Berendá perdió 2-0. Milan empató su partido 1-1. Bueno, veremos entonces. Aquí tiene Bogarín. Va Bogarín, Franco el que lucha. Sigue Franco. Reclaman también penal la gente de Real. No pasó nada, dice el juez. Sale Estigarribia. La carga de vuelta, centro para Portillo. Este deja para Abraham Caje. Va a llegar a la pelota, sigue Abraham. La lucha ante Mascareño. Gana Abraham. Va para Portillo, peligro de gol. Va por el empate de puntín Portillo. Está muy seguro el guardameta. Erico Areco. Se quedó con esa pelota Areco. Con la pelota de Portillo. Probó al arco directamente de Portillo y quedó con la pelota Erico Areco. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Ya sale jugando con Rubén López. Levanta el centro por abajo López. Termina Armoa. Milciades sale. Deja para Portillo. Pelotazo largo de Portillo para Gómez. Milciades baja. Va por el empate. Milciades para Franco. Deja para Abogado. Atención el remate. Esta vez no volvieron. Upona, casi el empate. Sí, acá perdonó el equipo de Real Madrid. Les costó el retroceso al equipo albiceleste y casi empató
el equipo de Real Madrid en esta casi último ataque del partido. Habrá salida para el conjunto de Upona, que está cerca de un triunfazo. Saca largo. Pelota arriba. Lucha Pastor Ruiz. Primero llega Rogelio Armoa en la marca. Se queda con ese balón. Ya sale Hugo Bogarín. Ahí está Bogarín. Bogarín para Rubén, el otro Bogarín. Ahí está Hugo. De vuelta con el esférico. Queda para Abogado. Gregorio juega con Abraham Caje. Lucha Abraham. Portillo también. Aquí queda Milciades Armoa. Otra vez la carga. Con un pelotazo largo para Portillo. Ahí está Portillo. Domina y juega. Baja Bogarín. Atención para Abogado. Hay buena marca por parte del conjunto de Upona. Termina sacando y fue lo último del partido, Gilberto Brites. Así fue, señoras y señores. Fue lo último. Resultado para el equipo de Upona. Gana 1-0. Terminó 1-0 y va a ser puntero con este resultado. Va a ser puntero en la fecha 9. El equipo albiceleste termina este partido. Ahora vamos a tener una pausa. Y esperamos para el sorteo. Y ya venimos en minutos.
Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta para este último partido de la fecha 9 entre el equipo de Arsenal y 15 de agosto. Van a estar cerrando la fecha 9 del campeonato de la categoría senior. Ya a minutos tenemos el equipo de cada lado, el onceno de cada equipo, para que podamos pasar los nombres que van a estar jugando de titulares en este último partido de la fecha de hoy. 15 de agosto que si suma hoy le va a complicar lo que está tercero y segundo y tercero en la tabla. Le va a pelear a ellos mismos porque si suma 3 va a 17 el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver qué pasa en este partido. Último partido de la fecha 9 del campeonato. Estamos en la cancha del Club del Sport San Isidro, fecha el día 12, sábado 12 de julio. El día de hoy, señoras y señores. Tenemos ya el equipo ahí con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para este siguiente partido. Acaba de arrancar entre el equipo de Arsenal y 15 de agosto. Partido que está 0-0. Arsenal que juega de la siguiente manera. Casaca número 100 para Ramón Benítez. Está en el arco. Casaca 100, 26 para Nicolás Aguilar. La número 66 para Sergio Florentín. 40 Faustino Vera. La número 7 para Elfirio Villalba. 5 Cándido Florentín. 21 para Emanuel Ruiz. 11 Néstor Rotela. Albino López tiene la 69. A ver, la número 18 para Eduardo Estigarribia. Y completa el onceno Marciano Monjes con la 19 en el conjunto de Arsenal. El cuadro del Sport 15 de agosto. Atención después de este avance, sí, no pasó nada. El cuadro de 15 de agosto juega de la siguiente manera. En el arco estaba Venancio Domínguez. Tiene la número 1 en su espalda. La 16 para Antonio Espínola. 37 Ricardo Carvajal. La número 11 para Félix Carvajal. 2 para Rolando López. La 25 para Amado Fernández. Eladio Capdevila tiene la 10. Ireneo Franco la 5. La número 21 para Estanislao Benítez. La 61 tiene Roberto Maqueda. Mario Carvajal tiene la 26. Y completa en este caso Robert Zamudio tiene la 27. Y me falta también uno. Acá Blas Gómez tiene la número 20. Es el equipo de 15 de agosto, Gilberto Brites. Así es, estos son los oncenos de cada equipo que se enfrenta a este último partido en la fecha 9. Vamos a ver si hoy cómo están los delanteros de ambos equipos, principalmente de 15 de agosto y de Arsenal también. Bien, aquí tiene la pelota Maqueda. Maqueda que organiza el juego ahí en el medio campo, en el conjunto de 15 de agosto, que avanza, va López. Termina saliendo el guardameta Benítez, se queda con ese balón. Aquí llegó el equipo de 15 de agosto. Sí, acá llegó el equipo de 15 de agosto, tuvo atento en los centrales y que sale ya el portero Benítez. Aquí queda la pelota para Zamudio, va Robert, pierde la pelota ante la presencia ahí del jugador Marciano Monjes. En palma sacando a Vilio López. A ver si impide, no va a poder impedir que esa pelota se escape afuera. Lateral ofensivo corresponde para el cuadro de 15 de agosto. Ahí está Benítez, Estanislao. Saca como puede. Desde el fondo el equipo de Arsenal. Rebote queda. Y le roba la pelota a Marciano Monjes. Ahora sí saca Franco. Pelota que va a picar y que va a quedar para Félix. Está el primero. No pudo rematar de buena manera. Pifió prácticamente, pateó más que el aire en vez de la pelota. Aquí llegó otra vez 15 de agosto. Llegó de vuelta a 15 de agosto, pero no pudo. El jugador que quiso patear la pelota, pero como vos decís, pifió esa pelota, por ende no fue el primero de 15 de agosto. Sale, pero presiona bien 15 de agosto. Ahora sí saca como puede Sergio Florentín. Pelota que pica y queda en poder de Estanislao Benítez. Para el cuadro de 15 de agosto, que arrancó mucho mejor el partido. Sí, arrancó con todo 15 de agosto, apretando con todo a los jugadores de Arsenal y ya tuvo el primera llegada. Aquí la pelota que queda
para la salida de Espínola. Fernández ahora colaborando también con Espínola. Sale desde el fondo el cuadro de 15 de agosto. El balón que queda en poder del jugador Benítez. Ahora Blas Gómez tiene el número 20. Ahí Blas conserva la posición del balón. La tenencia del esférico es para el 15 de agosto. Es para el conjunto celeste. La banda tricolor. Stanislao Benítez tiene dificultad para controlar. Ahora sí lo controla el esférico. Ahí está Benítez. Juega con Zamudio. Robert destapado. Parece Robert. Se cae sin falta. Y después sí le comete o le sanciona la falta al jugador Zamudio. Habrá tiro libre para 15 de agosto. Así es, va a ser tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver quién se carga la pelota parada, a ver cómo trabaja. Habrá pelota quieta, corresponde para el representativo del conjunto de la banda tricolor para el 15 de agosto. Para el prócer. Vamos a ver si es que lo aprovecha la pelota detenida. El número 61 es Roberto Maqueda. Maqueda frente a la pelota, el centro muy pasado, a ver quién llega. La defensa termina sacando con Sergio Florentín. Presiona otra vez 15 de agosto y recupera en zona de ataque. El balón que retrocede para Espínola. Este entregó mal. Recupera el Firio Villalba. Profundiza para Nicolás Aguilar. Baja Nico Aguilar y la pelota. Aguilar sale para el equipo de Arsenal. Va insistiendo Nicolás desde el piso. Y bueno, indirecto porque le sanciona la retención del balón. Después se equivoca 15 de agosto. Balón para Marciano. Monjes. El balón que queda en poder del jugador número 40. El representativo de Arsenal. Va con todo Arsenal. También quiere el primero del partido. Vamos a ver si saca provecho el número 40. Atención al centro, muy pasado. El número 40 es Vera, Faustino Vera. Pelota que no sale todavía. Recoge el balón Nicolás Aguilar, centro por arriba. El arquero saca. Presiona ahora el equipo de Arsenal. Sale 15 de agosto. Pero queda para Rotela. Ahí está Rotela. Va Monjes. El balón que queda para Aguilar. Ahora sí, va a salir, pero ya posición de adelanto. Sí, quedó enganchado ahí el jugador de Arsenal. Va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Hasta aquí 0-0 estos primeros 7 minutos del partido. Este es el último partido ya de esta jornada 9. Campeonato senior. Pelotazo largo. Corre Zamudio. Destapado el 27. Va Zamudio. A ver qué hace. Centro de Zamudio. Cerrado el centro. No pueden sacar provecho de la misma. Habrá salida para el cuadro de Arsenal. Así es. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Ahí se equivocó en la pelota. Con esa pelota Zamudio. Y va a salir salida ya para el equipo de Arsenal. Marciano Monjes de vía para Estigarribia. Estigarribia domina. Ahora Rotela. Bueno. Centro de Rotela. Tampoco hubo precisión en ese centro. Sale 15 de agosto. Presiona Arsenal, recupera el balón. El Firio divide las acciones. Recupera Estigarribia. Pierde de vuelta. El que sale es Franco. Bueno. Balón para 15 de agosto porque pega en la humanidad del árbitro. Ahí está la suerte direccionada. El balón para Maqueda. Atención, va Maqueda por el primero. Engancha para la pierna zurda. Después ya se diluye la jugada. Pero todavía no pasa en su totalidad el peligro. Atención, va al remate de López. Salió desviado. Va a ser salida para Arsenal. Sí, probó ahí el jugador López. Desviadísimo la pelota. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Hasta aquí hubo 2 expulsados en la fecha 9 en el partido de San Isidro y sí, Garcete y Chaparro. Sí, San Isidro y Milan. Sí, 2 expulsados con tarjeta directa, roja directa en este caso. Decisión de la jueza, de las profes, de la jueza. Sí, señor. Bueno. Que se hizo respetar en el partido. Sí, que tuvo carácter por lo menos claro. sacar, porque fue una roja directa para ambos. Sí, para ambos. Si quería sacarle tarjeta amarilla, tranquilo también puede ser, pero le sacó tarjeta a la 2. Sí, señor. Bueno, que seguramente va a descansar el próximo domingo ambos, ¿no? Claro, si hay tarjeta roja directa, 2 partidos, ¿verdad? O 1. Si no es capitán, 1, ¿verdad?
Si no es capitán, creo que uno nomás. Sí, Gilberto. ahí está, Pensaba que es entonces. roja directa. Ahí está. Bueno, veremos también en cuanto a la regla, cómo ellos tienen en Sí, cuanto a sí. roja directa. Roja directa. Por ahí puede ser 2 también para Puede ambos. ser 2, sí. Porque por doble amarilla siempre es Un partido. Si es roja directa, por ejemplo, es 2 partidos. Pero 2 partidos, sí. puede ser Puede ser diferente. Puede ser diferente aquí Sí. en este campeonato. Así es. Bien. Hoy, por ejemplo, Ayala, ya, o sea, Acosta, no jugó ya con el equipo de Ciudad Nueva, que fue pulsar la fecha anterior. ¿Se acuerda? Sí, sí. Ese juego por doble amarilla. Sí, ya descansó uno. Sí, Y veremos si está habilitado para el próxima fecha entonces. así es. Para la fecha 10. Hay que ver. Bien, Maqueda frente a la pelota, tiro libre para 15 de agosto. El cuadro celeste quiere el primero del partido. Atención al centro rasante. No salió por el centro pasado. Siempre más difícil para la tarea. Un centro por abajo, centro media altura, rasante, Gilberto Brites. Así es. Muchas veces depende mucho de cómo para también lo que pone el portero si vas a patear un tiro libre a ras al piso, ¿verdad? Si se levanta lo que está en la barrera, sí, le puede complicar al portero, pero si es media altura, además, para el portero o directamente a los que están ahí en la barrera. Viene el centro, pelota arriba, de vuelta, avanza el equipo de 15 de agosto. Ahí está. Atención, Blas Gómez le pega de primera. Erró el arco. Habrá salida, corresponde para Arsenal. Mira que tienen ya mucho de esta clase del equipo de 15 de agosto, pero hasta aquí no está aprovechando. Habrá salida para el guardameta Benítez. El arquero Benítez Ramón va a preparar la salida. Va a dejar a su compañero López. Está Ruiz cerca para salir jugando, pero vamos a ver si es que saca largo. Sí, prefiere jugar con un pelotazo largo y arriba. Ahí está López el que desvía. Zamudio atropella primero la marca de López. El defensor López, Avilio López. El que atropellaba el otro López es el delantero Rolando. Aquí la pelota para Marciano. Va Marciano, suelta el balón, atención, Marciano que le pega. Bueno, lejos afuera, pero por lo menos se animó también aquí el 19 del conjunto de Arsenal. Acá probó Monje directamente al arco, pero pasó lejos la portería que está defendiendo Domínguez. Ya sale 15 de agosto, Marciano el que baja. Termina quedando ese balón para el jugador de Arsenal. Alfirio Villalba adelanta ese esférico, interceptan Antonio Espínola. Pelotazo largo. Cándido Florentín el que cabecea, pero ya sufre la falta. Habrá salida en tiro libre para Arsenal. Ya. Así es. Cumple de forma rápida, Gilberto. Así es. Salida para el equipo de Arsenal. Consiguió la falta en ataque. Ahí el jugador Florentín. Bien. Aquí sale Blas Gómez. Terminó ya el partido entre Ameliano Cerro Porteño. Triunfo de 1-0 del Ciclón Gilberto Brites. Ahí está. Entonces, Cerro Porteño que está ganando su partido. Ganó el segundo partido del torneo clausura. La pelota que queda aquí en poder de Rolando López. López para Carvajal. Bueno, en cualquier parte el remate de Carvajal habrá salida. Corresponde para Arsenal. Primer tiempo de partido. Está 0-0. Sí. Sin emociones de vuelta. Sin emociones de goles. Mira que los jugadores están probando patear fuera del área. Y así veo difícil porque hasta aquí todo lo que probaron ni acierta la portería. Bien, ya nos aproximamos al minuto 13, Gilberto Brites. De esta primera etapa el marcador sigue en blanco. Así es, ya primero 13, 14 minutos del partido y todavía no hay emociones de goles en esta Blas. Pelotazo largo. Bueno, Benítez dejó esa pelota para que sea saque de portería. Habrá salida, corresponde para el cuadro de Arsenal, que va a salir jugando o va a sacar largo, veremos.
López. Seguramente va a sacar largo, ¿eh? Abilio López, sí señor. De vuelta busca con pelota larga el equipo Arsenal, pero la segunda pelota todos son de 15 de agosto. Así es que por lo menos hasta aquí está siendo el equipo que está manejando mucho mejor la pelota. Sí, Que ya tuvo también algunas aproximaciones por lo menos más interesantes en este compromiso. así es. Pero tiene ese error de no poder convertir también Gilberto, ¿eh? Así es. Va mucho, pero hasta ahí. Todavía no tuvo claridad de gol. Aquí tiene la pelota Spínola, sale con Benítez. El balón que queda para Capdevila, pierde de la presencia de Cándido Florentina. El balón que sobra y va a quedar en poder de Benítez. Sale Estanislao. Ya se muestra Zamudio como opción de pase. Pelota para Roberto Maqueda. Benítez choca fuerte allí con Elfirio. Falta del Elfirio, dice el juez. Así Habrá es. tiro libre para 15 de agosto. Sí, tiro libre para 15 de agosto. En un choque ahí quedó golpeado el jugador Elfirio. Consigue la falta. Tiro libre que corresponde para 15 de agosto. Benítez está también Robert Zamudio para levantar el centro. Deja para Robert Zamudio. Centro pasado. De primera saca Cándido Florentina. Desvía Blas Gómez. El rebote queda para el jugador Zamudio. Zamudio para Benítez. Este es Spínola. El balón que queda para Robert Zamudio. Domina Robert. Levanta. Centro por arriba. La carga para el 15 de agosto. Saca Abilio López. El balón para Blas Gómez. Baja del pecho. Va Capdevila. Otra vez Blas Gómez. Entra en diagonal. Después termina ya perdiendo la pelota y también haciendo esa falta. Y va a corresponder salida para Arsenal. Así es, otra pelota para Arsenal. Prepara de vuelta la salida. Seguramente va a ser pelota larga de vuelta. Pero hasta aquí el equipo 15 de agosto lo que tiene más la pelota. Busca llegada. Tuvo llegada. Pero hasta aquí no le da tanto trabajo al portero Benítez. El balón que va saliendo afuera. Habrá lateral, corresponde para el cuadro de 15 de agosto, dice el asistente 1. Sí. Bueno, Ruiz que reclama, ¿eh? Reclama, sí. Ahí jugó al revés. Fue para 15 de agosto, pero lo de Arsenal se quiere aprovechar. Bueno, lateral corresponde para 15 de agosto. Creo que tuvo razón el árbitro también. Sí, rebotó en Sí. la espalda del jugador de Arsenal. Arsenal. Esa es la explicación que dio por lo menos el árbitro. Bueno, atropella a Zamudio. Se cae Zamudio, a ver qué pasó. Ya hubo offside, dice el juez. Enganchado quedó Zamudio. Totalmente anulada Así la es. carga. Va a ser salida de vuelta para Arsenal. Y quedó lastimado aquí Robert Zamudio. Sí. Creo que le dio uno, ¿verdad? Sí, pero Dos. la jugada ya no valía. Sí, Gilberto, ya no valía tampoco, sí. Y la misma historia de siempre. Salida para Arsenal, pero hasta ahí. Arsenal todavía no tuvo uno claro, Blas. Sí, Este primer tiempo. y siempre termina sacando con pelota. Larga y Sí. toda la segunda pelota siempre le queda a los de 15 de agosto. Otra vez se repite la historia. Centro por arriba, saca la defensa. Ahí Queda de para vuelta, Blas Gómez el y de rebote. vuelta para la gente de 15 de agosto. Sí, señor. Recupera el balón 15. Spínola el que carga. Cándido Florentine. Saca de primera. Otra vez pone en cualquier parte ese balón. Recupera 15 de agosto. El balón que queda para Marciano Monjes. Rotela ahora habilita a Estigarribia. Va para Arsenal. Peligro de gol. Marciano Monge le pega. Atención, le pega al arco. Débil el remate. Por eso creo que nos saca mejor provecho de esta carga del conjunto de Arsenal. Si acá llegó Arsenal, directamente pató al arco y el portero estuvo muy tranquilo ahí. Gracias por este regalo, le dijo, y salió de vuelta rápido el equipo 15 de agosto. Rolando López esta vez quedó también en la trampa del offside. Va a ser salida otra vez y se va a producir el cambio. Se va Capdevila. Capdevila, sí, El que 10. ingresa de Gustavo González. González adentro, al 10 afuera Capdevila. Sí, Mira que, no sé si te acordás de eso, en la fecha anterior, a 15 de agosto, todas las pelotas le cobran offside. Porque los delanteros muchas veces, a la fecha anterior fue a Carvajal, por ejemplo. Sí,
toda la jugada importante que hace, queda enganchado Carvajal y muchas veces no quiere aceptar el jugador, ¿verdad? Pero aquí le está pasando de vuelta a 15 de agosto. Así es. Aquí la carga por parte del equipo de Arsenal. Nicolás Aguilar. Va Nico. Retroceso del balón para su compañero. Esta que carga para Cándido. No sé por qué se apuró. Cándido, en vez de bajar y sacar mejor provecho de la jugada, sacó de primera el remate en cualquier parte, ¿eh? Así es. Solamente le dio esa pelota, pero juega a otro lado, no juega a portería. Desperdició una oportunidad el equipo de Arsenal. El balón que sale hacia el costado izquierdo, pero evita Félix Carvajal. Se apoya con Blas Gómez. Aquí tiene Blas. Profundiza el pase. Queda para Roberto. Está el primero. Maqueda. El arquero que sale. Saca Ruiz. Aparece Ruiz para defender. El rebote queda para Benítez. Benítez con Zamudio. La carga otra vez de 15 de agosto. Otra vez queda para Rolando López. Va Rolando. Gana su marcador. Viene el centro. Segundo poste. Se agazapó, digo, viene ahí el jugador de 15 de agosto, el de Arsenal. Termina saliendo afuera ya el balón, entonces va a ser salida para Arsenal, Gilberto Brites. Así es, prepara la salida del equipo de Arsenal. Hasta aquí 0-0. Estos primeros 15 minutos del partido, sin ocasiones, claridad de goles. Este es 15 minutos del partido, Blas. Así es. Pelota que queda para el jugador López. Termina sacando a Ilio. El balón que queda para Nicolás Aguilar. Aguilar. Rolando, el que aprovecha otra vez. Queda para Félix. Va Félix para el primero. El anticipo fue de Sergio Florentín. Si no, quedaba mano a mano con el portero, sí, Félix señor. Carvajal. Quedaba mano a mano Carvajal ante Benítez, pero ahí estuvo Florentín. Sacó esa pelota. Como Salvatore. Sí, señor. Salvatore Florentín, en este caso. Le salvó a Arsenal de ese ataque de Félix Carvajal. El arquero número 100, o que tienen en su espalda por lo menos la numeración 100. Sí. Sale con un pelotazo largo. Y este no es el arquero titular de Arsenal. Es el jugador que siempre está en cancha. Su arquero siempre era Esar Bogado, ¿no? Esar, sí. Y ahora a 2 fechas ya no está Esar. Está Ramón Benítez en la portería. Así es. Blas Gómez juega. Félix Carvajal levanta el centro media altura, muy cerrado. Sale afuera, va a ser salida para Arsenal. Otra vez Arsenal va a salir jugando. Así es, prepara de vuelta a Arsenal la salida. Hasta aquí. Poco trabajo para el portero Domínguez. No, tampoco Arsenal llega con mucho peligro a la portería. Y si Benítez sí, hace rato ya que viene ahí haciendo trabajos. Ruiz, pierde la pelota Ruiz, pero recupera su compañero Nicolás Aguilar. Otra vez el balón para Ruiz. Emanuel que juega, habilita a Rotela, va Néstor. Néstor para Arsenal, Rotela, atención con esta carga. Nicolás que aparece, va Aguilar. Remate tímido, otra vez impotencia. Domínguez sin ninguna dificultad se queda con ese balón. Así es, 23 minutos del partido. 0-0 hasta aquí, 23 minutos del primer tiempo. De a poco ya se va despidiendo esta etapa inicial de este partido entre Arsenal, 15 de agosto. Ahí va a cobrar el cuadro 15 de agosto. Dentro del círculo central, tiro libre para 15 de agosto. Ahí está el centro. Golpe de cabeza defensivo. Va a complementar Emanuel Ruiz. Bueno, sale afuera el árbitro que mira el reloj y dice hasta aquí. Terminó el primer tiempo del partido. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, gracias señor director de cámara. Aquí ya estamos para el sorteo correspondiente, como habíamos mencionado, del sorteo que están preparando la organización del Sport Ubuporá, que se encarga justamente de esta organización de la fecha 9 de este campeonato senior, de este hermoso remera del equipo albiceleste. Entonces, la gente que han comprado su boleta, ahí enfocamos las cámaras justamente de este hermoso remera realmente del categoría senior. Vamos a proceder entonces el sorteo correspondiente. Aquí está la boleta. Voy a sacar. Entonces, aquí vamos a ver a quién voy a dar la suerte realmente. En esta tarde de fútbol, hoy es sábado, voy a sacar una boleta. Entonces, ¿cómo es el tema acá? ¿Por nombre, señor? Ahí está, por nombre. Ahí sale la boletita. Roberto Masqueda. Roberto Maqueda. Ahí voy a acercar. Perfecto. Roberto Maqueda, entonces el ganador, jugador de 15 de agosto. 15 de agosto. Perfecto, ahí está. Las felicitaciones. Gracias, Néstor. Gracias, Dale, Néstor, sigue con nosotros. Ahí vamos a entregarle al ganador. Perfecto, ahí está entonces. Vamos a continuar con el fútbol. Ahí realizamos el sorteo. Así Hoy, es. Roberto Maqueda tuvo la suerte de Gilberto Maqueda, Brites. entonces, el delantero de 15, lleva la casaca del equipo del albiceleste. Entonces, el sorteo que se hizo recién. Entonces, el ganador fue Maqueda. Bien, gracias Gilberto. Vamos a continuar con el fútbol. Se viene el segundo tiempo. Hasta aquí 0-0. Sí. Con algunas aproximaciones, por lo menos podemos llamarla así. Gilberto, Aproximaciones sí hubo. En este Clara de gol en poco, el primer ¿no? tiempo, y clara de gol creo que fue poquísimo. Creo que fue la única de 15 adultos fue aquel pelota que pifió el jugador Zamudio. Después de eso, solamente aproximación, pero hasta ahí. Y hay que ver este segundo tiempo qué pasa en este segundo tiempo. Bien. Señoras, señores, va a continuar el partido. Se viene el segundo tiempo. Segundo tiempo entre Arsenal, 15 de agosto. Bueno. Va a continuar el compromiso en esta etapa complementaria. Ahora sí, autoriza el juez el arranque del segundo tiempo. 0-0 entre 15 de agosto. Arsenal mueve la pelota del conjunto Arsenal. Segundo tiempo en marcha, Gilberto Brites. Sí, señor, arrancó el segundo tiempo. Vamos a ver quién llega a marcar el primero en este segundo tiempo. Segundo tiempo en los últimos 25 minutos del partido. Pelota arriba. Aquí queda para el jugador Espínola. Saca Espínola. El balón que queda para Aguilar. Este es Aguilar. El balón para Marciano Monjes. Marciano que no pudo sacar largo, por lo menos. Pifió ese balón. Queda en poder de Elfirio Villalba. Saca un costado. Fernández. Habrá lateral para el cuadro de Arsenal, que prepara un cambio, Gilberto Brites. Bien, ya está Leonel Mariano entonces. Leo Mariano a la cancha. Leo Mariano en la cancha Por Estigarribia. por Estigarribia. Perfecto, ahí está el Nombre cambio. raro, chico, ¿eh? Leo. Creo que es brasilero, sí señor. ¿Ah? Sí, creo que es brasilero. Ah, ahí está entonces el tema. Nuestros hermanos brasileños El Leonel que ingresó ahora. A ver, aquel centro delantero que acaba de ingresar. Atención, va con todo. ¡Gol! ¡Gol! De 15 de agosto, señoras y señores. Aparece Roberto Maqueda totalmente solo y no desaprovecha esta oportunidad para que su equipo esté ganando 1-0. Roberto Maqueda lo hizo. 15 de agosto 1, Arsenal 0. Ahí está la primera llegada de este segundo tiempo. Ya aprovecha el equipo 15 de agosto, ya marca el primero, ya está ganando 1-0. Este segundo tiempo el partido 15 de agosto 1, Arsenal 0. Bueno, 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Aquí tiene la pelota justamente Florentine. Vamos a ver la reacción por parte del cuadro de Arsenal. Pierde 1-0. El balón que queda en poder de Florentine. Cuida la pelota.
Pone físico, retrotrae o retroceso hacia su compañero ese balón. Ahora Florentín, Cándido. Ahí está la carga de Cándido, Florentín para Leonel. Intenta bajar Mariano, atención, Mariano. Va presionando el equipo del conjunto de Arsenal, que está 0-1 abajo. El balón que va a salir afuera lentamente. Habrá pelota, corresponde para representativo de Arsenal. Marciano Monge en la carga. No salió todavía, dice el juez. El balón que va a quedar en poder de Emanuel Ruiz. Pica Emanuel, pica fuerte, se le fue. Habrá salida, corresponde para el equipo que está ganando 1-0. Así es, no le está saliendo nada a Arsenal después de ese gol. Y vamos a ver cómo responde, si busca el segundo o marca el segundo el equipo de 15 de agosto. La pelota para Marciano Monjes. Va Marciano. El balón que queda ahí. Sí. Va a ser salida. Sí, suelta porque pegó Sí, en el árbitro. Principal, sí. Suelta en neutral. Sí, el poder para 15 de agosto. Blas Gómez ya juega. Ya recupera Cándido Florentina. El balón que queda para Marciano. Pierna zurda, la carga del equipo de Arsenal, que va por el empate. Saca Fernández. Pelotazo largo. Empieza a crecer también un poquito más el equipo de Arsenal ahora hacia zona ofensiva. El balón que queda ahí, mano del atacante, dice el árbitro. Va a ser salida para 15 de agosto. Así es, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto, que ya prepara el portero Domínguez. Venancio Domínguez acomoda la pelota para sacar. Gana 1-0. El famoso suelta en neutral, Blas Antonio, por ejemplo, si era del jugador de Arsenal, la pelota de Arsenal, si le toca al árbitro, tiene que ser de vuelta de Arsenal. Sí. Porque me acuerdo en el anterior partido fue al revés. No sé si se comentó. Perdón, Gilberto, porque va Maqueda. ¡Gol! ¡Gol! De 15 de agosto. Otra vez Roberto Maqueda amplía la cuenta. 15 de agosto llega el segundo. 15 de agosto 2, Arsenal 0. Ahí está. Otra vez segunda llegada importante de 15 de agosto. Marca de vuelta Maqueda. Parece que le diste la suerte hoy, Blas Antonio, después del sorteo. Marca el segundo, el jugador Maqueda. Sí, señor, Roberto Maqueda, el ganador de la remera, acaba de convertir el segundo tanto de su cosecha personal. Sí, señor. ¿Será que va a convertir el tercero y lo va a llevar también la pelota, Gilberto? Capaz que sí, vamos a ver qué pasa. Falta mucho todavía. Aquí tiene la pelota justamente Cándido Florentina. Blas Gómez baja con el pecho, deja para Roberto Maqueda. Ahora el balón en poder de Robert Zamudio. Robert que intenta la conexión aquí con Rolando López. Pierde el esférico. Y aquí Leonel el que quería, pero ya sobra la pelota. Saca Espínola. El balón para Gustavo González. Lucha González. Ahora sí, paró el juego. Sí. El árbitro porque está sentido el jugador de 15 de agosto. Quedó sentido el jugador 15 de agosto. El número 27 Zamudio. Que hace rato ya viene. El primer tiempo ya. El segundo gol recién a los 5 minutos. Entonces, ¿y el primero fue? Minuto del partido. El segundo tiempo. Sí, no olvide. Pero a los 5 minutos 2 goles en este segundo tiempo. Así es, muy rápido en esta etapa complementaria. 15 de agosto reacciona, ya encuentra segundo tanto, 2-0. Hasta aquí podemos ir 2-0. Tranquilamente lo está ganando Gilberto. Así es. Está ganando cómodamente el equipo de 15 de agosto. Y con este le iguala en punto al equipo de Upona Blas. Mira que Upona estaba con 14. Ganó hoy, va a 17. Y ahora también ganó 15 de agosto, también va a 17. Bueno. Y el segundo y el tercero va a estar entre Garenta y Milán. Sí. Robert Zamudio ya deja el gramado de juego, ya está Víctor Carvajal y así también está Williams Orsusa, 2 cambios. Sí. A ver, me falta uno que no pude divisar, el que dejó el gramado de juego también. ¿Serás Cuenca? Cuenca, el creo. Central. Sí, Cuenca.
Creo que es de Cuenca, sí. Salió Cuenca entonces también. Sí. Williams Orsusa y Víctor Carvajal a la cancha de Gilberto Brites. Así es. En la fecha anterior, Cuenca, Orsusa era titular. Y hoy arranca el banco. Era el portero. Sí. El Eso que es le lo que... entró ese gol Sí, sí. Ese gol, desde lejos, así el mismo. tiro libre. El famoso gol... Hasta ahí no la podemos decir. Así es. Bueno, ahora juega en el campo de juego, casaca 31, utiliza Orsusa. Acaba de ingresar y Víctor Carvajal venía siendo titular también, También, Carvajal. sí. Hoy juega de suplente. Así es. Ahora también ingresa la oportunidad para él. Seguramente son cuestiones físicas también, ¿verdad? Porque son jugadores que juegan muchas veces un partido importante y juegan mucho y el próximo ya descansa. Sí, señor, y el tema de edad también. Sí, Alguno sí. quiere probar a otro y bueno, el tema de Así edad es. tiene que acomodar también. Claro. Esa es la Así es. cuestión. Bueno, habrá salida. Lateral corresponde para el cuadro de Arsenal. Avili López juega con Emanuel Ruiz. Presiona, Emanuel recupera a Víctor Carvajal. Empieza a cargar otra vez 15 de agosto. Pelotazo largo para Félix. Corre Carvajal. Se le fue. Sí. Se le escurrió ese balón. Se le salió esa pelota. Sí, Va a ser saque de mano para Arsenal. sí, se confió creo que Félix. Sí. Porque estaba muy tranquilo controlando. Pero termina la pelota saliendo afuera. Aquí Roberto Maqueda levanta el centro. El autor de los 2 goles aquí para 15 de agosto, que le permite ganar parcialmente 2-0. Cándido sacó a media. El balón que queda otra vez para Roberto Maqueda. Va Maqueda. Esa pelota que sale afuera va a ser lateral en zona de defensa. Corresponde para el 15 de agosto. Así es. Va a ser corner. Lateral para 15 de agosto. Si va a haber cambio, va a salir Félix. Escuche. Sí. Carvajal, Félix. Ingresa. ¿O quién ingresa? Sí. Es el tema. Muchos jugadores, muchas veces que aparece, pero no tenemos. Porque la mayoría ya le tenemos, ¿verdad? Porque transmitimos todos los partidos. Y muchas veces aparecen jugadores que no le conocemos. Pero ya está en la cancha. Bueno, ya en instante el nombre de este recientemente ingresado. Casaca número, 55. 55 es Eustaquio Portillo. Ahí está. El nombre. Eustaquio Eustaquio Portillo. Portillo a la cancha. El que dejó el gramado de juego, digo bien, fue el jugador Félix Carvajal. Así es. Va Leonel por el descuento. No pudo alcanzar Mariano. Se pierde esta oportunidad. Y ya sale ahora 15 de agosto. 2-0 arriba el cuadro de la banda tricolor. Justamente Eustaquio el que pica adelantado. Picó adelantado Eustaquio. Quedó ya enganchado. Portillo Eustaquio, en este caso. Va a salir Arsenal. Así es. Pelotazo largo. Saca la defensa como puede. Evilio López. Leonel el que lucha pierde ante la presencia de Gustavo González. El balón que queda para Cándido Florentina. La marca de Maqueda. Otra vez presiona Arsenal que va empujando. El balón que queda para López. Saca Blas Gómez. El balón que va a quedar para la lucha entre Manuel y Eustaquio. Gana Ruiz. Ahora colabora también ahí en la presión Williams Orsusa. Recupera Nicolás Aguilar. Aguilar adelanta el esférico para el jugador Elfirio Villalba. La jueza levantó el banderín. Dice que salió la pelota. Va a ser lateral para 15 de agosto en zona de defensa. Así es. Va a ser salida para el equipo 15 de agosto. Levantó el banderín la jueza del partido. Habrá lateral para el cuadro celeste. El equipo de la banda tricolor 15 de agosto que está 2-0 arriba. Pelota que sale afuera. Habrá lateral, esta vez corresponde para Arsenal. Ya juega con Nicolás Aguilar. Ahora Florentín. Falta de Nicolás Aguilar y se va a ganar la amarilla. Amonestación para Nico Aguilar. Bueno, amarilla para Aguilar en este caso entonces.
ya está pintado de tarjeta amarilla. Corresponde tiro libre para 15 de agosto. La amonestación para el jugador Aguilar tras esa falta cometida en perjuicio del jugador de 15 de agosto. Habrá tiro libre. Roberto Maqueda, el autor de los 2 goles para 15 de agosto, que gana 2-0. Termina sacando Cándido Florentina. Fernández el que lucha. Pierde la pelota. Franco con golpe de cabeza. Blas Gómez el que lucha. Mariano el que quiere, pero recupera Franco. Ireneo carga la pelota para Williams. Tentó enganchar para el remate. Ya le anticipa. Y va a ser córner. Servicio de esquina. Sí. Finalmente saque de portería, me pregunto. Vamos a ver. No sé qué... Sí, saque de portería Ahí finalmente. está. Salía entonces para el equipo de Arsenal, que veo complicado a Arsenal, sinceramente, para que haga descuento, ¿verdad? Porque están muy bien los jugadores de 15 de agosto, toda la pelota está buscando y gana también, y esa manera es difícil. Ya sale Vera, pelota que queda para Franco. Ireneo saca esa pelota largo. Pelotazo arriba. Williams, Orsusa que lucha. Eustaquio el que queda con ese balón. Está Ruiz para el despeje. Este es el jugador Espínola. González. Cándido en la marca. Fernández el que lucha. Saca desde el fondo el equipo de Arsenal. Aquí pica el jugador Elfirio Villalba. Saca el guardameta en este caso. El arquero Domínguez. A través del remate de larga distancia va a quedar en la salida para el conjunto de Arsenal. Que, como estaba diciendo Gilberto, creo que cada vez se pone más difícil el partido para Arsenal. Sí, porque no crea jugada de gol Arsenal, y así es difícil porque no tiene a alguien que pueda trabajar la pelota ahí arriba. El balón que pica y queda para Orsusa, adelanta la pelota. Eustaquio quería también, Eustaquio Portillo, pero ya está la marca por parte del portero. La salida en forma larga también, el guardameta. Elfirio el que lucha, gana Elfirio. Va hacia el costado izquierdo, Elfirio, atención. Franco intercepta, le roba la pelota. Aquí López. El balón que queda para Blas Gómez, juega con Gustavo González. Juega con Maqueda. Dentro del círculo central. Ahora carga hacia la punta izquierda donde corre Víctor Carvajal. Vamos a ver si alcanza. Sí, Carvajal no pudo. Ya está la marca por parte de Ruiz. Sale Manuel. Va a interceptar el balón Blas Gómez. Recupera para el cuadro el 15 de agosto. Ahí está Blas, la marca por parte del número 3. Recupera Florentina. Sale Arsenal. El balón que queda en poder de Avilio López. Ahí está Avilios. Se inclina hacia la banda izquierda. Mete el centro, pelota arriba. Franco el que intercepta. De rebote queda para Sergio Florentín. Va Florentín, el remate. Queda para Leonel. Está el descuento. No pudo ser. Perdón, aquí Arsenal. Era el descuento, señor. Gilberto Brites. Acá llegó bien Arsenal, pero en la puntería final está el tema. Para Arsenal les cuesta y mucho hacer un gol. Y todo lo delantero que tiene ahí arriba le llega pelota, pero son pelotas complicadas que muchas veces tiene que dominar primero y trabajar para que pueda marcar el primero, pero así es difícil. Ya de a poco va terminando el partido. De a poco va terminando esta fecha número 9, que hasta aquí como ganador lo tiene a San José, sí, a Ibuponá y a este equipo de 15 de agosto. Sí, señor. Hasta el momento. Pero el gran ganador hoy es San José. Que le tumbó al puntero. Le tumbó al puntero. San José estaba con 11, ganó su partido, ahora a 14. Está ahí nomás. Se mete también en la pelea, como se dice, el puntero. Hasta aquí tiene 16 puntos, ¿no? 17. 17. Sí, entre 15 de agosto y el Sport Ibuponá. Ah, perfecto. Ahí seguramente van a ver de vuelta quién va a ser con diferencia de gol. Ahí seguramente se suma de vuelta de otra manera. Va Carvajal para el tercero. Está el remate. Increíble. Erró el arco. Víctor Carvajal era el tercero para 15 de agosto. Quiso hacer su gol Carvajal y desperdició esta ocasión clara que tuvo recién de vuelta el equipo 15 de agosto. Sí, ahí estaba otro compañero también, pero quiso su gol el jugador Víctor Carvajal y le perdona a Arsenal. Va a terminar el partido de a poco, señoras y señores. El marcador indica que está ganando 2-0 el cuadro celeste, el conjunto de la banda tricolor, el 15 de agosto. El prócer
Maqueda, el autor de los 2 goles, aquí se equivoca. Saca como puede desde el fondo el cuadro de Arsenal. Termina saliendo con un pelotazo largo. Pone físico ahí Ireneo Franco. Vera el que quería, pero la pelota que sale afuera va a ser salida para 15 de agosto. Ahí está preparada la salida del portero Domínguez, que hoy tuvo poco trabajo el portero Domínguez, en este caso, que va a estar preparando la salida. Ya sale con un pelotazo largo. Pelota que pica y queda para López. El que lucha es Portillo. Bueno, aquí sale Arsenal. Leonel que baja con el pecho. Va en busca del descuento Florentín. Queda para Blas Gómez. Lucha Florentín. Recupera el balón. Va Arsenal. Falta. Sí. Falta. Va a ser tiro libre para Arsenal. Sí. Gilberto Brites. Ahí consigue una pelota parada. Arsenal. Vamos a ver quién se encarga de esto y a ver cómo trabaja para que haga el descuento. Una distancia tentador para probar el arco. Veremos si es que se anima. Partido. 18 minutos del partido. Mira que Ruiz hoy no probó ni uno. Esta vez Aguilar para el remate va Nicolás. Bueno. No pasó nada. Encima del horizontal. Así es. Ruiz siempre se encarga de los tiros libres, pero no sé por qué ahora no se le dé más. Porque tiene una zurda importante Ruiz. Y ahora desperdicia una ocasión clara Arsenal. Va a salir desde el fondo el guardameta Domínguez. Ya nos aproximamos al minuto 20 de esta segunda etapa. Entramos a la recta final de este partido. Así y de la fecha número 9, Gilberto Brites. Sí, señor. La fecha 9 se cierra con 2 equipos en la punta. Eupona y 15 de agosto. Hasta aquí todos los partidos. Los primeros 2 partidos empate 0-0. El tercer partido ganó San José 2-0. El cuarto partido empate 1-1 Milan San Isidro. El quinto partido ganó Eupona 2-0. 1-0 dio bien. Ganó el equipo de Eupona. Y el último, gana 2-0 el equipo de 15 de agosto. Habrá lateral, corresponde para el cuadro de la banda tricolor que lo está ganando 2-0. Este es Espínola. Pelotazo largo, busca a Portillo, atención. Cabezazo defensivo, autogol, atención al arquero que evita. Casi autogol, Gilberto, casi el tercero para 15 de agosto. Casi vino el tercero. Acá Arsenal está, no sé, quiere que se termine nada más este partido porque afuera los muchachos, porque acá casi hizo el autogol. Casi. Sin reacción del equipo de Arsenal, sí, Gilberto. No reacciona el equipo de Arsenal. Les cuesta el retroceso, el ataque en el medio campo, no gana ni uno. Y 15 de agosto está muy bien. Bueno, el centro le salió mal aquí a Carvajal. Ahora salida, corresponde para Benítez, el guardameta número 100. El arquero Benítez sale en forma corta con Cándido Florentín. El balón deja ahí en forma corta con Emanuel Ruiz. Esta se apoya hacia el costado zurdo. Sale con López. Ahí sale la marca, es Víctor Carvajal. Continúa con él Federico López. Ahí destapado aparece Arsenal. Pone el físico ahí Franco. Deja para su portero Domínguez, que ya sale con un pelotazo largo. El balón que queda en poder del jugador Vera. La carga, golpe de cabeza defensivo. Aquí intenta Marciano Monjes. Deja para Vera. Vera otra vez con Marciano. Va Marciano, pierna zurda. El arquero, señoras y señores, esta vez por el arquero el partido continúa 2-0. Sí, acá sí le hizo trabajar el portero, el jugador Marciano Monje, creo que es su apellido. Le dio con todo ahí, pero el portero estuvo muy seguro y quedó con esa pelota. Habrá córner. Servicio de esquina, punta derecha, corresponde para Arsenal, que apura las acciones. Ya juega con López. Ahí está Avilio, levanta el centro, pelota arriba, va Cándido, cabezazo. A ver, fue gol. Pasó muy cerca Gilberto Brites, el cabezazo fue de Cándido Florentín. Casi fue el descuento acá de Florentín. Le perdona el primero para Arsenal. A ver, la amonestación, ¿para quién? ¿Para el defensor? Sí, creo que sí. Bueno, va a salir el guardameta Domínguez. Sí, señor. Ya saca con un pelotazo largo. Ahí lucha Williams Orsusa. El balón que sale a un costado, habrá lateral en zona de defensa, corresponde para Arsenal. Así es, saca lateral para Arsenal, que casi descuenta el ataque que tuvo recién.
Aquí queda el balón para González. Deja para Emanuel Ruiz. Intercepta Blas Gómez. El balón de Gómez. Domina el esférico. Juega hacia adelante pero en forma equivocada. Recupera Adilio López. Adilio juega con el jugador Nicolás Aguilar. Aguilar para Florentín. Va Sergio. Destapado el Firio. Villalba le remata. Bueno, el remate salió muy mal. Va a ser salida para el cuadro de 15 de agosto. Esta sí le salió mal al Firio. Pasó lejos esa pelota. Probó sorprenderle al portero, pero pasó lejos la portería ese balón. Habrá salida para el portero Domínguez. Así es, en la última parte ya del partido. 2-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Les cuesta y mucho aquí a Arsenal hacer descuento. 2-0 arriba, 15 de agosto, que también se suma como puntero en este torneo senior Gilberto Brites. Así es. Está acomodándose el equipo de 15 de agosto. Mirá si ganaban la fecha anterior, Blas Antonio, Iba a ser único y solitario puntero. Así mismo. En aquel partido le ganó San José 1-0 en la final del partido. En el último ya del partido. Así es, en ese tiro libre que había recibido el gol. Sí, ese gol que le hicieron a Orsusa. Sí. Bueno, aquí sale Florentín. Cándido. Se queda con ese rebote de vuelta. Cándido Florentín ahora juega con Aguilar. El retroceso. Y ya recupera Franco. Sale Ireneo. 3 contra 1. Peligro de gol. Va Franco. Si lo hace bien está el tercero. No lo hizo bien ese pase. Fue bloqueado. Sí. Termina ya en poder del arquero Benítez. Así es. Queda con la pelota Benítez que ya sale. Sale con un pelotazo largo. El Firio Villalba intercepta. Juega con Aguilar. Va Nico. La marca de Stanislao Benítez saca un costado y fue lo último del partido. Así es, fue lo último, señores, del partido. Fecha 9. Se termina con este partido 2-0 arriba el equipo 15 de Agosto Blas. Sí, termina el partido, termina la fecha 9. Señoras, señores, como siempre, con la misión cumplida, agradecerle de vuelta a cada uno de los delegados de las diferentes delegaciones, de diferentes clubes, por la confianza siempre hacia Pulsa Sport Más. Así es que nos reencontramos, Dios mediante, el próximo fin de semana a este torneo, o para transmitirle otra vez el categoría senior. Mañana, con el campeonato de la Liga Deportiva Irucua de Fútbol, Dios mediante, a partir de las 14 horas arranca el partido, ¿no? Así que volvemos ahí. Nosotros vamos a estar a partir de las 13 por ahí, ya seguramente en vivo, para los partidos de la categoría sub-20 del mes. Así que con esto nos vamos. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.